Algunos dirán, los hermanos que vienen de San Clemente, veníamos a escuchar un pastor de afuera, amén. Pero al Señor le plació así, amén. Agradezco a los pastores que me propusieron hace una semana atrás para predicar a esta hora. Así que Dios les bendiga a ellos. Fuimos bendecidos durante todo el día, amén. Los que estuvimos en la mañana, los que estuvimos escuchando los distintos temas. Así que fuimos realmente bendecidos. En la mañana el pastor Juan nos hablaba del profeta Elías, amén, de cómo él fue ahí tentado, un poco algo de depresión, pero Dios lo sacó de ahí y le dijo, te queda largo camino, amén. Después el pastor Luis Galme, el anfitrión, nos hablaba de la gracia, de que Dios ya pagó. Hoy día el mundo está recordando lo que Dios hizo hace 2000 años atrás, pero nosotros le recordamos todos los días, porque Él vive y vive en nuestras vidas, amén. Que Dios nos ayude. Bueno, y el pastor Víctor, que se tuvo que retirar, nos hablaba de que el Señor viene pronto, del arrebatamiento, así que debemos estar, no prepararnos, sino ya estar preparados para cuando Él venga, amén. Bien, se me invitó para predicar esta noche la palabra y voy a invitarles a que abran sus Biblias ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo una palabra del Señor, perdón, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, vamos a estar leyendo desde el versículo 18 al 29, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 18 al 29. A medida que usted lo va encontrando, le invitamos a ponerse de pie como costumbre. Hechos capítulo 27, del versículo 18 en adelante. Amén. Bien, y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Queremos recibir lo que tu Espíritu tiene para nosotros. No queremos voz de hombre, queremos voz del Espíritu de Dios. Queremos que nos bendigas a través de ella. Queremos que a través de la palabra, Señor, tú extiendas tu mano poderosa y sanes a los enfermos esta noche. Que tú puedas extender tu mano y hacer milagros en esta tarde. Que puedas levantar al cautivo, que puedas levantar al que está sin ánimo, liberar al que está oprimido. Libertad a los presos espirituales en esta hora. Declaramos libertad. Declaramos tierra santa para que el Espíritu Santo se mueva a través de ella libremente. Y que a través de esta palabra nuestra fe siga creciendo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Declaramos bendición en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
Tome su lugar ahí unos minutos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Dios, en esta hora, a través de esta palabra, nos quiere hablar de una situación muy particular y de una condición de todo creyente que debe ser, lo hablaban los pastores en la mañana, y que siempre nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, independiente de las circunstancias de la vida, independiente de la situación que esté pasando afuera. Nuestra comunión con Dios no debe ser reemplazada con nada. Debe estar siempre ahí, a los pies del Señor, como dice un canto por ahí, una alabanza. Nuestro corazón, nuestro pie y nuestro corazón doblado a los pies del Señor. Amén. Porque somos hechura suya, dice la Escritura. Fuimos creados para ser adoradores de nuestro Señor. ¿Sabe usted que la Escritura dice, cuando el Señor le enseñó a orar, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? Y el Señor le enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Usted la conoce? Amén. ¿Es así o no? Y hay una parte que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también sea en la tierra. Como así en el cielo, que sea aquí en la tierra. ¿Y sabe usted cómo es en el cielo? En el cielo hay adoración 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, todo el tiempo hay alabanza, adoración a Dios. Es una condición que todo hijo de Dios debe experimentar y tener, ser un adorador, no solamente cuando cantamos y alabamos en la iglesia, sino en nuestra vida diaria, allá afuera donde está el enemigo, en el trabajo, en la universidad, en el campo, en la montaña, donde quiera que tú vayas. Debes ser un adorador de Dios con tu vida. Y en el cielo es así, es adoración constante. 24 horas del día se alaba, se adora a Dios. Dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, habla de la adoración celestial. Los 24 ancianos dicen que le adoran todo el día y sacan sus coronas y se la postran delante del Señor y dicen, santo, 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 3 veces santo. El Señor no es santo, sino que es 3 veces santo. Porque Él tiene un trono, dice la Escritura en el libro de Isaías, es un trono alto, pero sublime. Aquí en la tierra hay tronos altos. Vemos países con tronos altos que hacen lo que ellos quieren. Pero el trono de Dios es alto y es sublime. Nada se compara a Él. Entonces, este varón del que acabamos de leer, que es el apóstol Pablo, era un adorador. Era un adorador 24 horas del día, 7 días de la semana. Fíjese que Pablo, en una ocasión, junto a Silas, los azotaron y los metieron presos en la cárcel. Y si usted lo toman preso, lo meten en la cárcel, contento no va a estar, ¿cierto? Pero dice la Escritura que Pablo a la medianoche, orando, cantaban salmos al Señor. En la cárcel, presos con cadenas, alababan al Señor porque era un adorador, porque era una condición de su vida, adorar al Rey de Reyes. Pese a las circunstancias, hay que adorar al Señor. Pese a las circunstancias que estemos viviendo, aunque el mundo se esté cayendo afuera, si tú estás con el Señor, si tú estás adorando al Señor, tú estás seguro, porque tienes la confianza. Si Dios está contigo, como dice la Escritura, si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Que Dios nos ayude. Y Pablo era un adorador. Amén. Las situaciones que Pablo había sido preso, lo habían azotado, y él dijo, recibió de parte de Dios, tenía una palabra: tú vas a ser testigo mío ante el mundo, ante Europa, ante grandes ciudades. Y tenía una palabra de Dios: tú vas a ir a predicar en Roma y muchos van a llegar a ti. Y lo toman preso, lo azotan, y Pablo dice, oye, si yo también tenía doble ciudadanía, yo también soy ciudadano romano. Y cuando escucharon eso, las autoridades se asustaron. Eres romano, y porque lo habían azotado, lo habían tratado como trataban a los judíos. Y resulta que Pablo dijo, voy a apelar al César. Pero Pablo no lo hacía por su propia voluntad, sino tenía una palabra de Dios. Vas a predicar en Europa, vas a predicar en Roma.
Y Pablo apela y lo mandan en una embarcación junto a más de 200 también personas que iban detenidas, presas en esa embarcación. Y van rumbo a Roma, van rumbo a cumplir el propósito de Dios. Pero cuando tú cumples el propósito de Dios, hay alguien que no le gusta. El enemigo se empieza a enojar y empieza a tender trampas en tu vida. Empiezan a aparecer situaciones para desmoralizarte, para bajarte la moral, para que no puedas tomar y progresar en el propósito que Dios puso para ti, para que no cumplas tu ministerio. Y el primer ministerio que tenemos todos es el ministerio de la reconciliación, reconciliar al pecador con Cristo. Usted tiene que trabajar en ese ministerio independiente si es pastor, si es apóstol, si es corista, si es hermana que ora, si está en la puerta, cualquiera sea su ministerio y su llamado. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios a través de evangelizar, presentar al Señor. Y muchas veces ni siquiera tienes tú que ir a buscar a la gente, Dios te la trae. Como Dios llevó a aquel varón que lo transportó al desierto, a Felipe, y le trajo prácticamente a alguien que necesitaba la palabra de Dios, que era el eunuco. Y le presenta la palabra, le presenta el evangelio, lo bautiza y después el Espíritu lo traslada otra vez a otro lugar. Amén. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, se te presenta la guerra, se te presenta el enemigo. Y a Pablo se le había presentado el enemigo. Lo quiso destruir, quería matarlo, quería derrumbar la esperanza para que el evangelio no siguiera expandiéndose por todos los países. Y dice la Biblia en los versículos que hemos leído que se presentó una tormenta tremenda en el mar, en los versículos anteriores, un Euroclidón. Euroclidón significa, era una potestad, era un demonio para destruir a Pablo, para que no llegara con el evangelio donde Dios quería que llegara. Dios quería que Pablo predicara en toda Europa. Pablo quería ir a predicar a Asia, al Medio Oriente, y dice la Escritura que el Espíritu se lo prohibió. Amén. Por alguna razón, el Medio Oriente, el evangelio no llegó hasta en estos días. Hace poco tiempo, pocos años empezó a llegar. Hoy día hay iglesias, incluso en ese país que está con problemas con Israel y con Estados Unidos, que es Irán. Hay hermanos que se reúnen pero escondidos, en subterráneos, en catacumbas, en lugares donde nadie los puede ver, porque si los ven hablando y adorando a Jesús y a Dios, los matan. Hay iglesias que están sufriendo realmente por adorar a Dios. Hay iglesias que realmente están en la persecución por servir a Dios. Y nosotros que tenemos la oportunidad de adorar libremente al Señor, a veces pecamos de comodidad, nos quedamos en la casa. Nuestros antepasados sufrieron por abrir brecha del evangelio aquí en la región, en Chile. El pastor Cornejo era un pionero del evangelio en la zona. Hay gente que predicaba, iba a Vilche, iba a los campos allá a la costa, en los cerros, y la gente lo esperaba guardando las orinas, guardando excremento, y cuando venían se los tiraban. Hay gente que sufrió por predicar el evangelio. Tú no has sufrido nada, yo no he sufrido nada. Con mayor razón debemos predicar a este Dios que vive y reina para siempre, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y Pablo predicaba, iban en esa embarcación y resulta que empezó el viento a tumbar la nave. Ya el escritor del libro, que es Lucas, un médico, dijo en el versículo 20: y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se veían muertos. Ellos se veían ya en el agua desparramados. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de andar en el mar, al medio del mar, en una embarcación, en un bote, en una lancha. Una vez lo hice yo y la verdad que es una situación que no la volvería a repetir nunca más, porque se mueve el barco, el botecito en el mar, a veces está abajo, a veces está arriba de las olas, y yo miraba a la orilla y estaba muy lejos. Yo sé nadar, pero nadar en el mar es otra cosa, y tampoco tengo la resistencia para llegar 100, 200 metros a la orilla. Entonces, estar
en el mar azotadento, en una tempestad tremenda. Es una situación que ojalá nadie la viva. Es desesperante, es como una muerte anunciada. Lucas decía, y perdimos toda esperanza de salvarnos. Yo no sé cuántos acá están viviendo situaciones que dicen, no tengo esperanza de salir de esta situación. ¿Cómo voy a salir de esto? Pero había un varón, y aquí quiero llegar a este mensaje. Había un varón que sabía quién era su Dios. Había un varón que había experimentado a Dios, que había sido entrenado en todo, había visto la mano de Dios en muchas situaciones. Tanto que Pablo decía, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Estoy entrenado para todo, para vivir en abundancia, para tener todo, como para ser pobre, no tener nada, pero siempre alabando y adorando a Dios, que es el Rey, autor y consumador de nuestra fe. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y aquí va la palabra. Todos estaban asustados. Todos decían, nos vamos a morir. Me imagino una escena como la del Titanic, donde todos corrían para allá, para acá. Pero Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pablo estaba en calma. Pablo no estaba desesperado, porque dice, versículos 22 y 23, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense, le decía, tengan buen ánimo cuando estaban en medio de una tormenta, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí está la razón, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién sirves tú? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu Dios es pequeño que no puede contra el problema que tienes? A veces hay gente que tiene unas enfermedades incurables y sucede, pero el Dios que servimos es más grande que esa enfermedad. Allá en San Clemente tenemos testimonio de gente, y en Chequén también, gente que ha estado enferma, a veces con enfermedades incurables para la medicina, pero Dios los ha sanado. Han traído los certificados médicos que ahora dicen que no tengo nada, porque el Dios que servimos es un Dios grande. El Dios que tú sirves es grande, es el Rey del universo. Entonces tenemos que entender de que en medio de la situación difícil hay un Dios que está sentado en el trono. Amén. Dice la Escritura, los versos que hemos leído, que por muchos días no veían sol ni estrella. Imagínense vivir en el mar sin ver la estrella, sin ver el sol, significa que no tenían orientación para navegar. El mar, el viento lo había llevado dentro del mar, no veían la costa, estaba todo nublado y no habían instrumentos como los que hay hoy día, no habían satélites, sino que se guiaban por las estrellas. Y al no haber estrellas durante muchos días, estaban a la deriva, estaban perdidos. Estaban, como decía el pastor Juan en la mañana, como el profeta Elías, ojalá me muera, no soy mejor que mis padres. Estaban así. Lucas, que era un hombre de ciencia, era médico, decía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Así hay mucho pueblo de Dios hoy día que ha perdido la esperanza en Dios, que está enfrentando un problema grande, pero resulta que no se acuerdan o tienen una venda que el diablo les pone, pero de que tu Dios es mucho más grande que eso. Recuerden que cuando los filisteos atacaban a Israel y salía el filisteo Goliat de casi 3 metros de altura, decía, salga uno a pelear y si me vencen todos vamos a ser siervos de ustedes, pero si yo le venzo ustedes nos van a servir. Y ya se asustaban los de Israel, se escondían, sal tú, no, sale tú. Tenían miedo. Pero vino David, que no era entrenado en guerra, pero sí confiaba en Dios ciegamente. David, dice la Escritura, que tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuando lo vio, escuchó, le dio una ira santa y dijo, ¿quién es ese incircunciso que está hablando contra los escuadrones del Dios viviente?
Y fíjese esto, ante el problema, por muy grande que sea, usted no lo levante más. Levante a Dios, levante al Señor en su vida. David nunca levantó el problema, nunca dijo gigante, sino que le decía filisteo incircunciso. El Dios que sirvo te va a entregar en mis manos y hoy te cortaré la cabeza. Le estaba profetizando. Y así fue como ocurrió. Cuando usted vea un problema delante suyo, declare la palabra de Dios. Cuando usted vea un problema, una situación grande que escapa de su mano, de su fuerza, declare las promesas de Dios. Declare la palabra del Señor. Y por sobre todo, no pierda la comunión con el Señor. No pierda la intimidad con Dios, porque es lo único que te va a sacar del problema, lo único que te va a dar seguridad es que el mismo Señor esté contigo. Amén. Porque una cosa es pasar un problema con Dios y otra sin Dios. La gente ante los problemas grandes en su vida, la mayoría termina con un balazo en la cabeza, quitándose la vida, porque no encuentran salida. Porque para ellos no hay salida. Y la salida la tenemos nosotros. Presentarle a Jesucristo. Presentarle al Señor. Amén. Fíjese que hay gente, usted tiene conocidos, amigos, compañeros de trabajo, de escuela tal vez, que lo más cerca que pueden estar de Dios es lo que usted le diga. Es lo que usted hable de ellos, de Dios, de ellos, con ellos. Entonces usted tiene una responsabilidad, como decía el varón hace un rato en la tarde, de que nuestros amigos, la sociedad, necesitan conocer al Señor. Y lo más cerca que pueden escuchar a Dios muchas veces es ver tu actitud, es ver tu comportamiento. Amén. En el trabajo, en la universidad, donde quiera que vayas, mostrarle al Señor a través de tu vida, a través de tu ser. Que Dios nos ayude en esta hora. Entonces, Pablo era un adorador. En medio de la tormenta, él había estado en la noche con el Señor. ¿Quién puede estar en su sano juicio con el Señor en medio de una tormenta? Hay que estar loco. Pero dice la Escritura, esto es locura para los de afuera, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es la cordura, estar con el Señor en momentos difíciles, en momentos de adversidad. Porque el Señor que servía Pablo es el mismo Señor que sirvo yo, el mismo Señor que sirves tú. Yo sé que aquí el Señor también ha hecho milagros. El Señor ha hecho grandes proezas. En nuestra iglesia el Señor ha liberado endemoniados, ha liberado espíritus inmundos de los hermanos, de hermanas. Han habido sanidades, han habido milagros también financieros. Ahí hablaba el hermano hace un tiempo atrás, un hermano que nos acompaña, que el Señor hizo un milagro financiero en su vida. Amén. En la vida mía también el Señor lo hizo. Yo lo conté unos días atrás, que por haber estado en tiempo atrás me metí en un negocio que no resultó, y ese negocio fracasó y empezó a traer intereses, una deuda que quedó de ese mal negocio, por así decirlo. A veces son errores nuestros, a veces lo permite Dios, para probarnos a ver si dice que me cree, a ver si es que es verdad. Porque una cosa es lo que decimos con la boca, pero otras cosas son los hechos. Yo amo al Señor, pero ante la primera prueba doy la espalda. ¿Qué amor era ese? Entonces me está siguiendo en esta hora. Necesitamos servir al Señor, y dice la Escritura que el oro es probado en el fuego. El Señor a veces nos quiere ver en la parte difícil para ver cómo actuamos. Por algo, cuando vino Satanás, dice la Biblia, delante de él, Dios le dijo: mira, mi siervo Job es íntegro en todos los caminos, no hay nadie como él. Y Satanás le dice: ¿cómo no te va a servir si es el hombre más rico del oriente? Tiene una familia hermosa, tiene todo, tócale todo lo que tiene y vamos a ver si te va a servir. Y Dios le da permiso, toca todo lo que tienes menos su vida, porque la vida tuya y la vida mía está en las manos de Dios. El diablo ha querido quitarte la vida muchas veces, pero no es el momento. Recuerdo tiempo atrás, digamos algunos años, en mi juventud, yo iba en bicicleta de madrugada y escucho un ruido de un motor de una camioneta y me veo volando como Superman 10 metros por la ruta.
Caigo en el suelo, me paro, la ropa hecho tira, la bicicleta parecía acordeón, los zapatos en quizás qué casa quedaron por ahí, no, la ropa todo hecho tira, un pequeño dolor en la pierna, pero era para que hubiera muerto. El diablo me quiso matar, pero mi vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. El tiempo que Él diga, el final, solamente lo sabe Él. Así el diablo quiso matar a Pablo para cortar y abortar los propósitos de Dios que había en su vida. Amén. Pero resulta que Pablo tenía una palabra de Dios. Vas a llegar a Roma, vas a llegar a predicar allá. Y Pablo siguió adelante. Cuando venían los vientos, dijo, esta noche estuve con el Dios de quien soy, con el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Había una seguridad en él. Todos estaban desesperados, hasta Lucas, que era un apóstol, un discípulo. Hasta Lucas dijo, perdí la esperanza de salvarme. Perdimos toda la esperanza de salvarnos. Si hay algo triste en la vida, es cuando alguien pierde la esperanza. Hay un dicho por ahí que lo último que se pierde es la esperanza. Cuando perdiste la esperanza es porque ya no queda nada. Queda poner una soga ahí y terminar la tarea. Amén. Y yo estaba así como le contaba por un mal negocio que hice. Y arrastró unas deudas, intereses, tanto que me llegaban notas judiciales. Te vamos a rematar la casa, te vamos a rematar el auto, te vamos a rematar todos los bienes. Y yo debía como $12,000, que para 10 millones de pesos más o menos, que para algunos de ustedes no será mucho, pero para mí que no tenía en ese entonces, era mucho, era bastante. Yo miraba al pastor, ¿tendrá el pastor 10 millones? No creo. Iba a venir a visitar al pastor Galmes, a ver si que me lo facilitaba. Me iba a meter en la caja fuerte. No hallaba de dónde sacar. Iba a visitar a Oscar. Te libraste de que te visitara. Estaba afligido. No estaba desesperado porque le creí al Dios que sirvo. He visto cómo Dios ha suplido muchas veces. Y yo muchas veces he escuchado la voz de Dios y he ido en ayuda de alguien que necesita. He suplido a alguien que necesita en algunas oportunidades. Y Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Amén. Y entonces ocurrió el milagro financiero. No le pedí plata a nadie, los bancos no me pasaban. No le pedí a ninguna persona. Hasta que un día en la noche estaba clamando al Señor. Y la palabra me salió y decía, clama a mí, yo te responderé. Y clamar significa pedir con desespero. Tal vez con gritos, gimiendo. Y le pedí al Señor. Y al otro día apareció en mi cuenta la plata que necesitaba. Un milagro financiero. Amén. Esto, aplaude al Señor porque esto es verdad. Esto ocurrió, si bien la deuda era de algún par de años, pero esto ocurrió hace un par de semanas atrás. El Señor me suplió, sin pedirle un peso a nadie, sin pedirle un préstamo a nadie. El Señor abre las ventanas de los cielos y en el momento que tú necesitas, Él te da, Él te responde porque Él cumple su palabra que dice, clama a mí, yo te responderé. Clámale al Señor por tu problema, gime, llora por Él, porque Dios no se queda con los oídos tapados. Fíjese que en la Biblia Abraham mandó a despedir a Agar con Ismael cuando eran pequeñitos, los mandó por el desierto. Iban por el desierto y se le acabó las provisiones. Y el niño lloraba, tenía hambre, tenía sed. Y la mujer dice, puso al niño en un lugar y ella se fue 100 metros más allá porque no quería ver al niño cuando muriera. Y el niño lloraba y clamaba. Y se aparece el Señor y le dice, he venido por el clamor del niño, porque él estaba clamando. La mujer estaba escondida viendo que muriera, que sucediera. Pero el niño lloraba y clamaba. Viene por el clamor del niño y al instante apareció una fuente de agua en el desierto que la mujer no había visto. Pero donde no hay, Dios abre y hay provisión del cielo. Yo lo digo porque lo he visto en mi vida muchas veces. Porque cuando tú obedeces al Señor, en el momento que necesitas, el Señor te recompensa. Cuando has suplido muchas veces al que le faltaba, Dios te abre las puertas y te bendice cuando tú necesitas.
Amén. Esto significa andar con los cielos abiertos. No significa que siempre vamos a estar recibiendo todo, pero en el momento que necesitamos, Dios no se queda con los brazos cruzados. Amén. Así podíamos contar muchos milagros y sanidades que han ocurrido, liberaciones, sanidades, milagros de todo tipo. Hay un hermano que nos acompaña que también tuvo un milagro financiero, el hermano Alfonso, también lo contó día atrás. ¿Se acuerda, hermano? Un milagro financiero, ahí está. También Dios hizo lo mismo con él, con otros montos. El Dios que servimos, el Dios de ayer, es el mismo que está hoy día haciendo milagros. El Dios que servimos sigue haciendo milagros hoy día, en tu vida, en mi vida. Yo no te estoy contando lo que me contaron los hermanos, sino que lo que yo he visto, lo que hemos visto en este tiempo, que Dios es el mismo, es poderoso, es grande. Amén. Que Dios nos ayude. Te estoy hablando de un Dios poderoso, de un grande, de un Dios que bendice a sus hijos. Porque, como decía el pastor en la mañana, el pastor Galme, porque en Dios tenemos todo. En Jesús tenemos la provisión completa. ¿Está usted, dice la Biblia, está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y así cada uno en su necesidad, Dios tiene una respuesta para cada uno. Amén. Fíjese que, ¿cuál era la clave de Pablo? Aparte que era un hombre de oración, es que era un adorador siempre, en las buenas y en las malas. Yo soy adorador cuando me va bien nomás, cuando tengo una cosecha y me va muy bien. Pero cuando me fue mal, como pasó con Egipto, hubo temporada de vacas flacas. Ahí se acabaron los amenes. Se acabó el que sirve a Dios. Ahí también tengo que servir a Dios con la misma disposición. Porque un adorador no depende de lo que tiene, sino de lo que es, con la actitud con que enfrenta la vida. Amén. Una actitud positiva, una actitud de confianza, no en el hombre, sino que en Dios. No en la autoridad, no en el alcalde, no en el presidente, no en el jefe, sino una confianza en Dios. Que el que te abre las puertas es Dios, no el hombre. Los que son hijos de Dios, la dependencia viene de parte de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Por eso dice en el libro de Malaquías, hablando del diezmo, si tú lo das, dice el Señor, yo, no tú, yo voy a reprender al devorador por ti. Dice Malaquías. Cuando tú cumples ese pacto que nació de mí, porque aquí hay otra cosa, los pactos nacen primeramente de la iniciativa de Dios. Y Dios bendice el pacto que Él tuvo la iniciativa, no el que tú tienes la iniciativa. A veces los hermanos dicen, yo voy a hacer un pacto con Dios, voy a hacer esto, o voy a caminar de rodillas, o algunos creen que le hacen manda al Dios, igual que nuestros hermanos católicos. O voy a dar tanta plata, pero yo voy a hacer un pacto. Dios aprueba y bendice el pacto que Él hizo con nosotros. Y el diezmo es un pacto que Él hizo. Pruébame en esto, dice, y yo, dice Él mismo, yo voy a reprender al devorador por ti. No tienes que tú estar reprendiendo al devorador, sino que Dios lo va a reprender. ¿Se da cuenta? Cuando empezamos a confiar en Dios, se nos aclara el panorama. Cuando confiamos en Dios, empezamos a ver clarito. Pero cuando estamos lejos de Dios, a veces podemos estar en la iglesia, pero estamos lejos de Dios. Porque no cumplimos, no nos sometemos a la palabra, no nos sometemos a las enseñanzas. Y el diablo viene y juega la pelota con nosotros, nos abofetea a izquierda y a derecha. Porque el diablo nos pide, a veces nos pide al Señor, pásamelo para zarandearlo. Pidió a Pedro, a Job lo pidió también. Le quitó todo lo que tenía. Dice la Escritura que Job perdió a sus hijos, perdió bienes, perdió la salud, le dio una sarna maligna que se sentaba en ceniza y se rascaba con tejas. Solamente se cubría las partes íntimas, pero casi desnudo. Pero Job mantuvo su fe. Reconoció que todo venía de Dios, incluso hasta la pérdida, hasta las pruebas vienen de Dios. Amén. Y la mujer le dijo, muere, reniega de Dios y muérete. Porque ya estaban hasta aquí con los problemas. Hay alguien que está hasta la coronilla con los problemas.
aquí en este lugar, hay alguien que tiene problemas difíciles, que está como la mujer de Job que le dijo: reniega ya de Dios y muérete. Pero Job le dijo: ha actuado como una necia, porque de Dios solo vamos a recibir el bien. También podemos recibir las pruebas, las dificultades, porque Dios es el soberano. Nosotros somos siervos. A veces queremos nosotros darle las órdenes a Dios, pero Dios sabe cómo actúa. Jesús le dijo a sus discípulos: esto ahora no lo entienden, pero más adelante lo van a entender. En una parte hay situaciones que no las entendemos. Amén. Job perdió todo, pero al final dijo: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea bendito el nombre de Dios de ahora y para siempre. Amén. Y fíjese que hay una palabra que Job, cuando le dijeron: se murieron tus hijos, que ya fue la última prueba, vino un viento, sopló, cayó la casa y murieron todos tus hijos, y escapé yo para darte la noticia. Dice la Escritura que Job rasgó su vestidura, se rapó la cabeza y se quejó contra Dios. La Biblia dice: rasgó su ropa, se puso en cilicio y adoró. Ahí está la clave. Adoró en la prueba. Nosotros en la dificultad nos quejamos, en la prueba le reclamamos a Dios. Pero si en vez de quejarnos adoráramos a Dios como lo hacemos cuando nos va bien, veríamos la mano del Señor a nuestro favor. Amén. Fíjese que tal como le hablaba Pablo y Silas en la cárcel en cadenas, alababan a Dios, cantaban himnos y adoraban. En el momento más difícil tal vez adoraban a Dios. Que Dios nos ayude. Lo mismo hacían Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Tuvieron su fe, era inquebrantable. Se negaron a adorar la estatua, incluso bajo amenaza de que iban a ser quemados en un horno, calentados 7 veces. Dijeron: nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno, pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua, porque adoramos solamente a Dios. Y cuando los metieron ahí, metieron a 3, pero adentro no habían 3, habían 4, porque el cuarto era el Señor que ellos servían. Porque la palabra se cumple cuando dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te anegarás. O sea que vamos a pasar por las pruebas, vas a pasar por el fuego, pero eso no te va a quemar, no te va a destruir. Vas a ser probado igual que el vecino, tal vez vas a pasar peores situaciones, pero eso no te va a tirar a tierra, porque Dios te va a dar la salida, porque eres un adorador del Señor, eres un hijo de Dios, un miembro del reino de los cielos, y caminas con cielos abiertos. Cuando eres un adorador, el cielo se abre para ti. Amén. Fíjese que Jacob en Betel se puso a dormir y tuvo un sueño, y vio una escalera que llegaba hasta el cielo y subían y bajaban ángeles. Y él dijo: se sorprendió con la visión y supo que ahí la provisión venía del cielo, que los ángeles traían las respuestas, las bendiciones. Y Dios es así como actúa. Daniel, cuando estuvo orando por aquella interpretación, dice que se demoró llegar la respuesta del cielo 21 días. Estuvo 21 días en ayunas y en oración, pidiendo revelación de esa respuesta que necesitaba para darle al rey. Y llega el ángel Gabriel y dice: el primer día que te pusiste a orar, Dios ya te concedió la petición, pero me demoré porque se me opuso el príncipe de Persia, el mismo que está operando hoy en día en aquel país contra Israel. Es un principado que siempre va a estar ahí. Pero le pedí ayuda a Miguel, dijo Gabriel, el ángel Miguel, que es el príncipe de Israel. Dice la Biblia que en el tiempo, en cuanto estén esas guerras, Miguel va a defender a Israel. Así como ya se ha enfrentado con Satanás muchas veces, cuando le quitó el cuerpo de Moisés al diablo. Se ha enfrentado en otra oportunidad también, y en todas lo ha vencido, porque va con la autoridad del Señor, con la autoridad del Dios del cielo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí que le adoran y le sirven en las buenas y en las malas? Porque esa es la gracia, que en las buenas como en las malas tu adoración debe ser la misma, no debe cambiar. Amén.
Y para ir avanzando y concluyendo con este mensaje, tenemos que creerle a nuestro Dios. Fíjese que para sujetar el arca que estaba sotavento, dice la Biblia que ellos, en el último versículo que leímos, dice que lanzaron 4 anclas para sostener un barco, ¿cierto? ¿Me sigue? ¿Lo leyó? Para terminar, dice que y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y lograron sujetar el barco para que no se estrellara. Muchas veces la Biblia se nos compara como una embarcación en medio lleno de un mar de tormentas. Y también tenemos que echar de 4 anclas poderosas en las manos de Dios para sostener nuestra embarcación de pie, para que siga navegando, creyendo y entendiendo que el capitán de nuestra embarcación no somos nosotros mismos, sino que es Jesucristo. Él es el capitán de tu barca. Él es el dueño de tu vida. David decía: ¿qué te voy a dar, Señor, si todo es tuyo? Incluso mi vida. ¿Hay algo con que pueda sorprender yo a Dios? Prácticamente con nada. Usted dirá: yo canto hermoso, con esto sorprendo a Dios. No, porque el talento te lo dio Dios. Era de Dios. ¿Con qué puedo sorprender a Dios? Pero cuando usted le cree en fe y le dice: Señor, aquí está lo tuyo, el Señor se agrada, porque dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le adora, dice, debe creer que Él existe y que es galardonador del que le busca, de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios, Dios te galardona, Dios te premia. ¿Se imagina si yo no hubiera buscado a Dios y en el momento de la dificultad le pido, necesito una salida? Ese milagro financiero del que le hablo que sucedió, tal vez no me lo da, tal vez no lo encuentro, pero Él dice que Él galardona a los que le buscan. Yo estaba como el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, decía, ¿de dónde vendrá mi salida? Yo miraba a fulano, ¿vendrá mi salida de acá? ¿Vendrá mi salida de este otro lado? Miro los montes, ¿de dónde vendrá mi salida? Mi ayuda. Y el salmista decía: mi ayuda viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Ese es tu Dios. Estás en prueba, estás en dificultad, pídele a Dios con fe, confiando que en el tiempo de Dios, en el momento de Él, la respuesta viene. Amén. Yo estoy hablando de una iglesia que tal vez necesita ver la mano de Dios. Yo no sé cuántos acá necesitan ver la mano poderosa de Dios a su favor en una situación difícil, en una situación donde los problemas escapan a tu solución, escapan a tu fuerza. Porque si tú pudieras solucionarlo, no tienes para qué pedirle a Dios. Pero cuando le pedimos a Dios, porque va más allá de nuestra fuerza, es porque no podemos con ellos. Y la primera ancla que te quiero dejar aquí es lo que tenía Pablo, lo que tenía Job, lo que tenía David: una comunión íntima con Dios poderosa, fuerte. A pesar de las circunstancias, siempre estaba en comunión con Dios, orando. David decía que se oraba 3 veces al día, igual que Daniel. Fíjese que cuando Daniel le tejieron una trampa para acabar con él, que ya no había que arrodillarse y orar a nadie más que a lo que decía la autoridad, que era, me parece, una estatua. Al sonido de la trompeta todos tenían que no orar más a sus dioses. Cuando Daniel supo, dice que abrió las ventanas y que daban a la ciudad. Y la Biblia dice esto, mire, y siguió haciendo lo que hacía siempre. Seguía orando, lo hacía siempre. No porque ahora tenía una urgencia, empezó a orar más. Empezó a orar como lo hacía siempre. O sea, un adorador 24 horas al día. Ya sea que esté de rodillas o esté haciendo una labor, pero su corazón es un adorador de Dios. ¿Me entiende? Y abrió las ventanas y lo hizo como siempre, dice la Biblia. Y Dios fue en su ayuda. Dios no lo avergonzó. Dice la Biblia: Dios no nos deja avergonzados a los que esperamos en Él. Espera en Dios, confía en Dios y Él traerá tu provisión. Amén. Entonces la primera
Ancla es una relación poderosa con Dios. Nunca debemos perder nuestra relación con el Señor, nuestra comunión, intimidad. Amén. Más allá del cansancio, más allá de las dificultades, tenemos que seguir orando, buscando el rostro de Dios, estudiando la Escritura como lo hacen los pastores. Amén. Y Dios, en el momento que necesitemos, Él está ahí. Yo lo he visto poderosamente en mi vida. Yo sé que hay hermanos que también lo han visto, saben de qué hablo. Amén. Ancla número 2, y poderosa también, la palabra de Dios. La palabra es un arma poderosa. Lo hablaba en la conferencia pasada, que predicando la palabra sanaron 3 hermanos al mismo tiempo y daban testimonio ahí al fondo. Estaban sentadas con las hermanas de Alfonso al fondo y decían: fuimos sanadas cuando se estaba predicando. Ni siquiera alguien fue a orar por ellos. La palabra de Dios es poderosa. Cuando la recibes, cuando la atesoras, cuando tienes una actitud correcta delante de ella. Así como es tu actitud con la palabra de Dios, es la forma que te va a transformar. Si tú la tomas a la ligera, no va a producir nada en ti. Pero si tú la recibes con hambre, tú la escudriñas, la atesoras, esa palabra va a hacer algo en tu vida. En algunos hará milagros, en otros traerá arrepentimiento, en otros lo acercará más a Dios, pero algo va a producir. Jesús dice, hablando de la Escritura, que su palabra no vuelve vacía, sino que es poderosa. Amén. Lámparas en nuestros pies la palabra, dice la Escritura, y lumbrera y luz en nuestro camino. Amén. La palabra de Dios nos ilumina, nos lleva, a veces nos queremos torcer, pero la palabra nos alinea con el propósito de Dios otra vez y nos enderezamos. Que Dios nos ayude. Entonces, fíjese que la palabra del Señor tiene la capacidad de cambiar incluso la naturaleza humana. Transforma una vida, transforma vidas. Yo contaba el domingo pasado, uno de estos domingos que prediqué, no recuerdo, que había un varón que se gastaba algunos años atrás el dinero del sueldo en tomando con amigos, en alcohol, en drogas, en el mundo, y llegaba a la casa y los niños le pedían zapatos, le pedían ropa, le pedían alimentos, y no había, porque se gastaba la plata en vicios, en deleite. Pero un día ese varón escuchó la palabra de Dios y su vida cambió. No solo cambió la vida de él, cambió la vida de su familia. Y hoy los niñitos que no tenían, que andaban a pies pelados, ahora eran los más elegantes en el colegio. La familia, si bien no tenía riqueza, pero le alcanzaba para todo, porque hubo una vida que fue transformada por la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios es fuente de paz y consuelo en momentos difíciles. Levanta y aviva y proporciona consuelo. Esa autoridad también es una herramienta de reconciliación, de verdad y gracia, que nos confronta. A veces la palabra nos confronta, pero es para nuestro bien. La palabra tiene instrucciones, pero toda instrucción, toda norma que hay en la Escritura es para tu beneficio. Es lo mismo que yo le digo en mi trabajo, con la gente que trabajo ahí, le digo, las normas son para cumplirse, pero son para tu beneficio, para que te vaya bien. ¿Qué pasa si yo en mi auto no le hago caso al semáforo en rojo y paso nomás? Arriesgo que me choquen y hasta muera en un accidente. Esa norma debo cumplirla por mi beneficio. Usted tiene que cumplir las normas en su trabajo, las normas de tránsito, para su beneficio. Cuanto más los mandatos del Señor son para que te vaya bien, para que puedas seguir creciendo. Dios desea lo mejor para ti y por eso hay instrucciones en la palabra de Dios. Amén. Ancla número 3, la fe. Ya dijimos que sin fe es imposible. Usted puede darse 3 vueltas carnero aquí y tratar de impresionar a todos, pero si no tiene fe, no va a agradar a Dios. Yo tengo fe en Dios, pero no quiero ofrendar, no quiero dar el diezmo porque me va a faltar para pagar Falabella. ¿Le creo a Dios? Cuando Dios puede hacer mucho más con el 90% mío que con el 100% que robándole a Dios. Dios puede hacer mucho más con el 90% y llegar a fin de mes en paz, en armonía, porque le estoy creyendo a Dios con hechos. Porque aquí, lo que decía al principio, a Dios se le cree, pero dice que debemos creerle con fe al Señor, ¿cierto?
Pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo tengo fe pero no tengo obra, entonces no tienes fe. Tu fe se muestra con obras. Y la primera obra es creerle a Dios, con hechos. Amén. Cuando tú le crees a Dios, le estás demostrando al Señor y dándole autoridad para que Él reprenda al devorador. El devorador, dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como león, pero no es león. Y ahí está Dios, y yo voy a reprender a este devorador. Ni siquiera nosotros tenemos que hacer algo. Lo hace Dios. Amén. La fe. Fíjese que en la fe, yo leía la galería de la fe. ¿Lo ha leído usted? En Hebreos, me parece, Hebreos capítulo 11. La galería de la fe aparece el listado de hombres y mujeres que están ahí en la fe. Y empezaba a leer y me gozaba con ellos. Y llegué a un nombre que decía Sansón. ¿Pero cómo? Dije, Sansón. Sansón, que en el dicho vulgar dice, hacía la de Kiko y Caco aquí en la tierra. Que se acostaba con las mujeres, que tomaba su llamado como juguete cuando él quería. Aparece aquí Sansón y no veía a Salomón, que fue el que Dios le dio la sabiduría que jamás ha tenido algún hombre en la tierra. Una sabiduría sobrehumana, mayor que incluso que los científicos de ahora. Dice la Biblia que venían reyes de otras naciones solamente para escuchar hablar a Salomón. Disertaba de botánica, de astronomía, de todas las ciencias. La sabiduría más grande que ha existido en la tierra fue de Salomón. Pero no está en el libro, en la galería de la fe. Y está Sansón. ¿Me lo puede explicar? Decía yo. Te equivocaste, Señor. ¿Cómo aparece Sansón aquí? Pero Sansón tiene algo. Y el Señor me hablaba. En tu cabeza, en tu cabecita chica de fariseo, no te cabe eso, me decía el Señor. Pero en mi gracia cabe que esté Sansón aquí. Porque Sansón, cuando en lo último que hizo en su vida, cumplió el propósito de Dios para el que fue llamado. Él había sido llamado para destruir a los enemigos, liberar a Israel. Y dice la Biblia, el día que estuvo en la cárcel, cuando volvió a crecerle el pelo, porque era un pacto que Dios había dicho, este va a tener este pacto. Y repito con eso, los pactos nacen de Dios, no de nosotros. Yo no le puedo hacer un pacto a Dios. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto otro. El pacto es de Dios. Dice la Biblia, y en aquel tiempo voy a hacer un pacto con ellos, dice, donde mis mandamientos, la escritura, estarán escritas en sus mentes y en sus corazones. Y el pacto es el nuevo pacto, lo que el mundo recuerda en estos días, que Jesucristo pagó por nosotros. Tú no tuviste que hacer nada, tú no tuviste que sacrificarte, lo hizo Dios, lo hizo Jesús. Él pagó, Él tomó la iniciativa, porque la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Dios te amó primero a ti, por eso es que tú le amas y le sirves. Que Dios nos ayude. Entonces la tercera ancla es la fe. Dice la Biblia, hablando el profeta, decid al justo que le irá bien. Decid al justo que le irá bien. Aquí hay hombres y mujeres justos por la fe en Jesucristo. Somos justos gracias a Jesucristo. Decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. En otras palabras, que tu provisión está asegurada en las manos de Dios. Amén. Porque dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Se da cuenta que el amor que tiene Dios contigo es muy grande. Nada lo puede quitar. Nada lo puede obstaculizar. Nada te puede separar del amor de Dios. Por eso camina con la frente en alto, afuera en la calle. Que la gente a lo mejor te hace el vacío por ser cristiano. Que la gente te quiere evitar, a lo mejor te maquinan planes para perjudicarte, como lo hicieron con Daniel.
pero el que va contigo es mayor. El que va contigo es más grande. Fíjese que el profeta Eliseo lo buscaban para matarlo. Israel estaba en guerra con los enemigos y Eliseo le decía: no vayan por este camino, váyanse por allá porque aquí lo van a estar esperando. Y pasaba el día y los enemigos se miraban uno a otro, no pasaron por acá. Al otro día hicieron otra trampa, lo esperaban en otro lugar. Y Eliseo le decía al rey: ándate por acá, no por ese lado, que tu ejército se vaya por este lado. Y el rey enemigo se enfureció, dijo: hay un espía aquí con nosotros que le cuenta los planes a Israel. Y le dice: no, señor mío, no hay espía, lo que pasa es que en Israel hay un profeta de Dios y Dios le muestra todo. Entonces, si hay un profeta, dijo, si hay un nombre, ¿cómo se llama? Eliseo. Entonces vamos por Eliseo y se acaba el problema. Y Eliseo estaba durmiendo en la noche en una casa ahí en la ciudad, y se levanta el criado de madrugada y ve todo un ejército alrededor de la casa. ¡Ay, Señor mío! ¡Estamos rodeados! Se levanta Eliseo y mira y le dice: Señor, ábrele los ojos para que vea. Porque Eliseo caminaba con cielos abiertos. Eliseo era un hombre de fe, era un hombre de adoración. Cuando usted es una mujer y hombre de adoración, el problema grande que está afuera no es grande, se ve pequeño, porque el que es verdaderamente grande es tu Dios. Y le dice el profeta: ábrele los ojos para que vea. Y Dios le abre los ojos y dijo: ah, Señor mío, vio la colina llena de carros de fuego. Son más los que están a nuestro favor, los que están con nosotros, que esos que están ahí afuera. Dios le abrió los ojos espirituales y vio que habían ángeles listos para defender a su pueblo. Muchas veces hay ángeles en tu camino que te han defendido y tú ni siquiera te has enterado, pero te dice: ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo sucedió que no me pasó nada? Porque habían ángeles en tu camino defendiéndote y ayudándote. No que los ángeles te obedecen a ti, sino obedecen a Dios. Son servidores de Dios para beneficio nuestro. Por eso es que no moriste, no terminaste muerto en aquel accidente. Por eso es que no lograron destruirte en aquel lugar que tramaron, tal vez aquella mentira o calumnia que hicieron en tu trabajo. Dios te ha defendido muchas veces. En estos días, cuento otro milagro, que nosotros vivimos en una iglesia donde hay muchos milagros. Yo sé que acá también. Eso nos muestra que el Dios que servimos sigue vivo, sigue estando acá. Había una hermana que estaba trabajando hace un año, ella era matrona, y en el trabajo tenían que despedir a una persona, sí o sí, porque habían reducción de personal. Y todo apuntaba que era la que entró último, que era la hermana. Pero despidieron a una que tenía 7 años de trabajo. Y esa mujer hizo un escándalo y fue a hablar: voy a hablar con el jefe de mi departamento. Habló con él: ¿por qué me echan a mí y no echan a esta otra persona? Y hablaba de la hermana: no, a fulana, la hermana, no la toque. Después fue a hablar con su jefa directa: ¿por qué me echaron a mí? ¿Qué pasó? Llorando, haciendo un escándalo. Las órdenes vienen de arriba, dijo. La mujer estaba profetizando, no era cristiana. Las órdenes vienen de arriba, dijo. Hablaba de la autoridad, pero cuando decía vienen de arriba, estaba profetizando que la orden venía de Dios. A los hijos, a las hijas de Dios, nadie los toca. A ti no te pueden tocar, porque tú eres un adorador, una adoradora. En el momento más difícil que pueda estar pasando, Dios se muestra, el cielo se abre. Dios le dijo a Natanael: porque te dije que estaba debajo de la higuera, creíste. Cosas mayores verás, le dijo, y ahora, desde ahora en adelante, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y si Dios está en tu vida, los ángeles suben y bajan, trayendo provisión, trayendo bendición sobre tu vida. Tal vez no puedes conseguir un objetivo, tal vez el banco no te quiere aprobar un crédito importante para tu negocio, pero el Dios que sirve lo hace posible. Muchas veces has tenido puertas cerradas, pero de la nada se han abierto porque hubo una intervención divina. Y tú tienes que postrarte ante Dios y seguir adorándole. Amén. Y el ancla número 4 para terminar: el congregarse con los santos. Amén. Hay gente que dice: yo veo por televisión, yo escucho la radio, me alimento. Yo lo he escuchado. Ahora, cuando esa persona fallezca o fallezca un familiar, le va a decir al de la tele: venga a enterrarlo. Le va a decir al profeta de allá de Estados Unidos: venga a enterrar a mi familia. O venga a ungirme.
o venga a orar por mí, venga a liberar mi casa. Dice la Biblia que en la comunión de los santos hay bendición. En la reunión de los santos, dice el Salmo 133, me parece, ahí el Señor envía bendición. Amén. Tal como estamos en este lugar, reunidos para alabar y adorar a Dios, Dios envía bendiciones en este lugar. ¿Cuántos creen que se van a ir bendecidos esta noche? Este es el primer día, mañana la reunión será poderosa. También recibiremos bendición a través de los varones que estén ahí. Amén. Entonces, la cuarta ancla para sujetar tu vida espiritual es congregarte, es venir a los medios de gracias. Amén. Es venir a la iglesia. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Sino que tenemos que asistir regularmente, recibir bendición, recibir la palabra directa de acá. Porque en la comunión de los santos Dios dice que envía la bendición. Fíjese que cuando el Señor resucitó, se juntaron los apóstoles ahí, menos Judas, por razones obvias. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Usted sabe? ¿Qué le había pasado? Cuando el Señor estaba resucitado, se quitó la vida, ¿cierto? Se juntaron los apóstoles ahí, escondidos, y se presentó el Señor. Pero faltaba uno. Faltaba Tomás. Por alguna razón no vino. Tenía un cumpleaños de la hija. Tenía un partido de fútbol. Tenía tal vez un negocio que hacer. Y le contaron después los apóstoles, hoy anoche estuvo el Señor con nosotros. Y resulta que esa noche que se presentó el Señor y les dijo, les sopló, dice la Biblia, les sopló el Espíritu Santo, ¿sí? Recibí el Espíritu Santo de Dios. Y Tomás se perdió una bendición tremenda por no haber estado con los 11. Él era el número 11. Eran 12, quedaban 11, ¿cierto? Así hay mucho pueblo de Dios. Y dijo, no creo, no les creo. Tendría que ver la herida en sus manos, la herida de la lanza en su costado. Y entonces voy a creer. Días después se presenta al Señor tanto Tomás y le dice, mira Tomás, mi herida. Toca, mete tus manos y cree, no seas incrédulo. Porque así hay mucha iglesia incrédula. Pero los que son adoradores creen en Dios, tienen fe. Amén. Y en la reunión de los santos, Dios envía bendición. Yo digo en esta hora que te vas a ir bendecido de esta noche, de este lugar. Cuando salgas por esa puerta, vas a ir tal vez con un problema solucionado. Como el Señor me lo solucionó a mí, como el Señor se lo solucionó al hermano, como el Señor ha sanado a mucha gente, le ha dado solución a problemas difíciles. Porque has estado acá, has dedicado, has diezmado el tiempo de este día para el Señor en este lugar. Amén. Que Dios nos ayude. Así que, hermanos amados, dice la Escritura en Corintios, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú haces para la obra de Dios no es en vano. Aún veía al hermano en delante limpiar el piso, trapear, eso no queda en vano. El Señor lo va a recompensar. Dice la Biblia que el que le dé hasta un vaso con agua a un profeta recibirá bendición de profeta. Amén. Así que bendigo al hermano que me trajo esta. Gracias, hermano. Bendición va a recibir. Que Dios nos ayude. El Dios que tú sirves, con esto termino, con esto quiero cerrar. El Dios que tú sirves es un Dios que está por sobre todo, por todo lo creado. Dice en Filipenses capítulo 2, del versículo 8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o sea, de maldición. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Señor que tú sirves. Tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que si tú necesitas un milagro, Él lo hace. Lo hizo conmigo, lo hizo con el hermano, lo ha hecho con mucha gente. El Señor que servimos sigue estando en el trono.
Isaías dice que en el año de la muerte del rey Uzías, dice que él vio al Señor. Cuando murió el rey Uzías significaba que era un rey que duró 40 años en paz, con éxito, con buena economía en Israel. Pero ahora tenían enemigos que lo acechaban, los asirios y otros pueblos. Y ahora que murió el rey Uzías estaban asustados porque se alzaron los enemigos. Había incertidumbre. La gente estaba preocupada. Tal como en estos días subió el combustible, la gente está toda preocupada. Va a subir el pan, va a subir esto. ¿Qué va a pasar? Los sueldos no alcanzan. En medio de una incertidumbre, el profeta dijo, en el año que murió el rey Uzías, o sea, en un año muy malo, vi yo al Señor en el trono. ¿Qué significa eso? Que tu rey está reinando todavía. Que tu rey es soberano. Y aunque la economía de la tierra esté temblando, esté muy difícil, en el cielo no hay economía mala. En el cielo se reina por los decretos de Dios. Yo no tenía de dónde sacar un mango, como dicen los hermanos de la República Dominicana. No tenía de dónde sacar para cubrir un negocio mal que hice hace algunos años atrás. El diablo me amenazaba, te voy a quitar esto, te voy a quitar esto otro. Yo miraba, iba a llamar al hermano Álvaro que vendiera el camión del trabajo y lo repartíamos. Por ahí podía salir. Humanamente no tenía dónde. Pero el Señor hizo el milagro. Proveyó esa cantidad, esos miles de dólares. Y se pagó el negocio, se saldó todo. Porque el Dios que sirvo es un Dios grande. Salomón decía, a Dios le voy a hacer una casa grande porque mi Dios es grande. No puedo darle algo pequeño. Fíjese que Salomón, si bien hablamos de que no apareció en la galería de la fe, en su juventud tenía una actitud positiva delante de Dios. Tal como los espías, los dos espías, uno era Caleb, que tenía 85 años, imagínense. El otro era Josué. Y los otros 10, dice la Biblia que hablaron mal de la tierra que Dios le había dicho que se la iba a dar. No, si bien hay grandes frutos, decían, pero hay gigantes, hay murallas, no podemos. Pero Caleb y Josué dijeron, sí podemos, podemos tomarla, vamos ahora. Está en cómo recibes la palabra, tú con qué actitud la recibes. Si la palabra te dice, créele a Dios, ¿cómo lo recibes? No, yo no creo eso. Ya están hablando de plata. Yo un día escuché a un varón, ya están hablando de plata, ya sé que hablan de plata. El problema es que la plata no es solamente dinero. Tú para conseguir plata empeñas tu vida. Hay cansancio, hay trabajo, hay sudor, hay dolor. Cuando tú traes el diezmo, traes la ofrenda, estás entregando parte de tu vida al Señor. Y el Señor se agrada de eso. Hay sacrificio, hay que levantarse de madrugada. Otros tienen que trasnochar. Otros tienen que hacer grandes sacrificios para ganarse el dinero. Y cuando lo traes a los pies del Señor, no solamente traes dinero, sino que estás trayendo parte de tu vida, ofrendándosela a Dios. Y Dios lo ve con agrado. Porque le estás creyendo con fe de que Dios te puede seguir manteniendo la salud, te puede seguir abriendo las puertas que cierra el enemigo, que cierra la gente, para que sigas trabajando, sigas produciendo. Porque los que son hijos de Dios dependen de Dios. ¿Me está entendiendo ahora? Entonces necesitamos ser adoradores de Dios en todo tiempo. Tal como hay un canto, un salmo que dice, en todo tiempo te alabaré. En las buenas y en las malas. Yo vengo a hablarle a una iglesia que tiene que adorar a Dios en todo tiempo. No solamente cuando está todo bien. En la palabra que hemos leído, por muchos días no había sol, no había estrellas. Estaban a la deriva. Lucas decía, perdimos la esperanza de salvarnos. Pero había un hombre que adoraba a Dios. Dijo, anoche estuve con el Señor, o el Señor estuvo conmigo. Habla de una comunión, de una adoración, de una intimidad. Hoy no puedo aprobar las notas en la universidad. Yo conozco una mujer, una varona que decía, estoy complicada en la universidad. Empieza a adorar a Dios y empieza a estudiar. Porque si no estudia, tienes que estudiar, hacer tu parte, lo que te corresponde y seguir siendo adoradora de Dios. No dejar la iglesia, no dejar la comunión. Y entonces Dios le fue allanando el camino y fue pasando las etapas y aprobó ese año con relativamente éxito. Porque el Dios que tú adoras, el Dios que tú sirves, no te va a dejar en vergüenza.
no te deja sola, no te deja solo. Amén. Entonces hay que congregarse como cuarta ancla. Pero lo fundamental, tenemos que ser hombres, mujeres de comunión con Dios, de levantar un altar diario con Dios. Quiero invitarle a que se ponga en pie unos minutos. Vamos a orar. Cierra sus ojos y empieza a orar al Señor ahí, a clamar a Dios. Fíjese que Salomón era tan el deseo de adorar a Dios que un día hizo 1000 holocaustos, 1000 sacrificios en un puro día. Imagínense lo que significaba en plata eso. En plata de hoy, calculan los que estudian esto, eran algunos millones de dólares. Pero más que la plata es la actitud de querer adorar a Dios, de querer honrar a Dios con tus medios, con lo que Dios te ha prestado. Porque somos administradores. No somos dueños, somos administradores. Y quiero orar en esta hora, clame a Dios. Si usted tiene problemas grandes, levante su mano. Aquí quiero ver sus manos levantadas. ¿Cuántos tienen problemas grandes, difíciles? Cuando digo problemas grandes, significa que usted no puede solucionarlo, que a lo mejor el médico no puede solucionarlo, que a lo mejor, tal como a mí, el banco no me podía pasar plata, porque cuando uno está complicado, en vez de recibir ayuda, le cierran más las puertas. Ese es el sistema de Satanás. Hay alguien que está complicado realmente, que no puede no ve la salida, que humanamente no hay por dónde. Yo no veía por dónde. El hermano que recibió el milagro financiero también en estos días en nuestra iglesia, tal vez no veía por dónde podía llegar ese dinero, pero también le apareció en su cuenta. Te estoy hablando de un Dios que hoy día está haciendo milagros todavía. Si usted quiere recibir bendición, si tiene fe, quiero invitarle a orar aquí adelante. ¿Cuántos quieren probar al Señor? Te invito a que pases hasta este lugar y vamos a declarar una palabra de milagro. Lo hizo en mi vida. Lo está haciendo en estos tiempos el Señor con su iglesia. Hay alguien más que quiere pasar, que quiere no pedirme a mí. Yo no te puedo dar nada. Pedirle a Dios. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Yo no te estoy hablando de una historia, de una fábula. Te estoy hablando de un Dios vivo, que hoy en día sigue respondiendo. Le respondió al hermano hace un día con unos milagros, me respondió a mí. Hay alguien más que quiere pasar, que quiere probar a Dios. Cuando el Espíritu de Dios habla, no hay que resistirse, no hay que hacerlo esperar. Cuando Dios habla, hay que correr. Si tú entendiste que Dios habló, tienes que correr a Él, porque eso también es muestra de fe. Y vamos a estar orando en esta hora. La iglesia clame al Señor, Padre Celestial. Y aquí hay hijas e hijos de Dios atribulados, tal vez con problemas grandes, que el ser humano no puede responderle, no puede traerle respuestas, no puede traer quietud. Tal vez algunas no pueden dormir en las noches. Yo a veces me movía para allá en la cama, ¿qué voy a hacer mañana? Leía la Biblia y el Señor me decía, clama a mí, yo te voy a responder. El Señor me decía, confía en mí, espera en mí. Eres un adorador, espera en mí confiado. Y el Señor te dice en esta hora que todo lo que haces por la obra de Dios no está en vano, no queda en vano. Dios va a responder tu vida. En esta hora presento a estos hermanos, estas hermanas delante del Señor. Pedimos, como dijimos al principio, que extiendas tu mano poderosa, Señor, y haz los milagros sobre sus vidas. Haz el milagro que necesitan, trae la respuesta del cielo. Hay algunos que los demonios están obstaculizando la respuesta, como lo hicieron con Daniel. Pero el profeta, llegó el ángel y le dijo, vine a ti porque me ayudó Miguel. Vencimos al principado y te traemos la respuesta. Hay ángeles que están llegando con respuesta a tu vida en esta hora. Y en los próximos días va a ver los cielos abiertos. Porque como Job, como Natanael, Jesús le dijo, desde hoy verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios. Si el Señor está en tu vida, el cielo está abierto para ti. Si el Señor está en tu vida, tienes cielos abiertos. Decía el profeta, decirle al justo que le irá bien.
Declaro la palabra de Dios sobre tu vida. Te irá bien porque eres justo gracias al Señor Jesús. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Eres justificado por gracia. Recibimos bendición de parte de Dios. La declaramos sobre tu vida. Declaramos sobre la vida de estas hermanas, de estos hermanos. Palabra de milagro, palabra de bendición, palabra de sanidad sobre su vida. Bendición sobre sus vidas. Lo verán, declaro que lo verán en los próximos días. Cómo se abren las puertas, cómo se alinea el cielo para darte la respuesta a lo que necesitas. Hoy el Señor trae la respuesta a tu vida. Hoy el Señor ha decidido responderte a tu servicio, a tu fiel servicio a la obra de Dios. Porque no has murmurado, sino has sido hombre y mujer servidor delante de Dios. Servidor a tu pastor, servidor a la iglesia, servidor a la iglesia, al reino de Dios, a la obra de Dios. Y Dios dice que es el galardonador, galardona, premia a los que le buscan. El Señor te premia en esta hora, te bendice. Incluso con lo que no le has pedido, su bendición cae sobre ti. Declaro bendición sobre todos ustedes en esta hora. Soplamos la bendición de Dios, el Espíritu Santo tocando tu vida en esta hora. Recibirás bendición sobreabundante como Él es capaz de bendecir, de producir sobre tu vida. Paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida. En medio de la prueba, la gente se sorprenderá al verte y dirán: ¿cómo puede estar tan tranquilo? Porque tiene la paz que Dios da, que es una paz que dura para siempre, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que es sobrenatural, que la trae Dios mismo porque Él está en tu vida. Dice la Escritura que de tu interior, de su interior, fluirán, correrán como ríos de agua viva. De tu interior fluirán, están fluyendo, porque está en ti. No ha estado nunca fuera de ti, está en ti el Señor. Y declara la palabra, declara, profetiza sobre tu vida, declara bendición, porque el Señor abrirá las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y caerá de bendición hasta que sobreabunde. Declaramos bendición sobre ellos en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Podemos alabar al Señor. Vamos a adorar al Señor ahí. Créele al Señor que Él ya está respondiendo. Él ya respondió. Él ya sabe lo que está haciendo. Tú no lo sabes, pero Dios ya está trayendo respuestas sobre tu vida. Él está trayendo. Mientras levantas tus manos y alabas a Dios, la bendición del Santo, la unción del Santo está en este lugar. ¿Cuántos lo reciben? Declara la palabra de Dios. Gloria a Dios.